que está a su lado, más vale que esté de acuerdo. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a nuestros músicos. Tenemos un tiempo hermoso, tiempo lindo en el Señor. Yo creo que no hay mejor tiempo en la semana que cuando nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Es el mejor tiempo como familia en Cristo para disfrutarlo, para tener ese tiempo con el Espíritu Santo, para ser ministrados, no solamente, como decía, con la palabra, pero su presencia. Que la presencia, la unción del Espíritu Santo inquiete, entre en nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Y que todo, hermano, sea para la gloria de Dios y para nuestro bien. Siempre es el propósito, no solamente nosotros ser bendecidos, pero que Dios sea glorificado, amén. Porque Él es bueno. Todo es por Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a retomar entonces nuestro tema. Acuérdense, estamos hablando de tiempos escatológicos. Estamos hablando de tiempos del fin. Estamos hablando acerca de lo que representa el tiempo que vivimos y los porvenir. En base a lo que la palabra del Señor nos enseña, de lo que ya fue escrito, que ya fue revelado y que ya fue profetizado. Entonces, de acuerdo a eso, vemos cómo las profecías de Dios se están cumpliendo al pie de la letra. Y nos queda muy poquito. Aleluya. Solo yo me emociono. Bueno, ni modo. Bien poquito nos queda ya para que el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Así es que, ¿cuántos están esperando? Amén. Dice la palabra, hay que limpiar nuestras vestiduras, hay que purificarnos. Y pues yo digo, tenga bien planchadita su vestidura, porque la Biblia dice sin arruga. Amén. Así es que no se ande manchando por ahí. Como dicen los hermanos mexicanos, no se manchen. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a tomar nuestra Biblia. Les voy a pedir que abran su Biblia o préndala, como la tenga, electrónica o en papel. Vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Sí, pero dígame dónde, pastor. Tenemos que, como la semana pasada ya estuvimos anunciando y dijimos que íbamos a estar hablando, yo quiero que vaya conmigo a el libro de Daniel en el capítulo 9. Terminamos la semana pasada haciendo referencia a la profecía que encontramos allí y lo que Dios ha revelado para el fin de los tiempos. Así es que vamos a estar abriendo. Vamos a ver el verso 20 en adelante. Daniel capítulo 9, verso 20. Amén. Leamos, hermano, vamos a estar leyendo una buena parte, vamos a leer todo lo que tiene que ver con la profecía dada a Daniel sobre el pueblo de Israel, a que se refieren las 70 semanas de la profecía bíblica. Amén. Dice la Biblia, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿De qué pueblo? Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender. Esto tiene que tener mucha atención a esto usted, tenemos que ponerle atención. Me hizo entender. ¿Ok? Y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. No solamente lo hizo entender, pero dice, te vine para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, le dice, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.
Entiende pues la orden y entiende la visión. Y fíjese lo que dice ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y la santa ciudad. ¿Ok? En el idioma original que fue escrito, se puede traducir de una manera un poquito diferente, porque se puede traducir diciendo 70 semanas están divididas. ¿Ok? Están establecidas y divididas para tu pueblo. ¿Con qué fin? ¿Ok? Dice allí, para poner el fin a la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Si se da cuenta, está hablando de varias cosas. Y la profecía también se va a sellar y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde la orden que salió para edificar y restaurar Jerusalén, ¿ok? Hasta el Mesías príncipe. Tenemos que poner atención a eso. Por eso me gusta hacer énfasis, ¿ok? Habrán que 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza del muro en los tiempos angustiosos. Todo esto ya es historia para nosotros. Verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, diga conmigo, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para pedirte, Señor, más que nada tu dirección. Que toda palabra que salga a mis labios sea, Señor, tu inspiración. Que no sea nada de hombre, pero que sea palabra tuya, Padre. En el nombre precioso de Cristo, danos la iluminación a través de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para poder trazarla como debe ser, como tú, Señor, quieres que lo entendamos, para que podamos así, Señor eterno, caminar de la manera correcta en lo que tú quieres que seamos y hagamos. Padre, para la gloria de tu nombre te pedimos todo esto y para nuestro bien. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Siempre, como le digo, cuando leo la palabra y me gusta decirlo, y en cierta manera tal vez algunos tendrían que darle una disculpa, ¿no? Por detenerme, por hacer ciertos énfasis, como poner como unos paréntesis a leer la porción bíblica, pero es necesario para que nosotros vayamos poniendo un poquito más de atención, a mi manera de ver, y podamos así interpretar la palabra de la manera más correcta, entenderla de la manera más correcta. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que antes estábamos hablando era acerca del día del Señor Jesucristo. Lo hablamos la semana pasada. Y cuando nos referíamos al día de Jesucristo, hablábamos acerca de las diferentes escuelas, cómo ellos piensan acerca de ese día, el día de Jesucristo. Y es el día, como decía ya, y hice un poquito de énfasis también en eso, de que no se refiere el día de Jesucristo a un periodo largo de tiempo, sino a un momento específico. Cuando habla de la ira de Dios, la ira del Cordero,
entonces está hablando de un periodo de tiempo. Y esas son las diferencias que nosotros tenemos que entender en la palabra para interpretarla mejor. Amén. Hablamos de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, será arrebatada. Y de las diferentes escuelas de interpretación, decíamos, creemos que al principio de la gran tribulación, creemos que, otros creen que a mediados de la gran tribulación, y otros piensan que al final de la gran tribulación se va a llevar a cabo el rapto de la iglesia. Cosa que realmente nosotros, pues, conforme a la palabra del Señor, diferimos un poco, ¿no? Así es que si la iglesia, hermanos, va a ser arrebatada, tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito. Si la iglesia va a pasar parte de la gran tribulación y va a ser arrebatada a los mediados de la gran tribulación, como que hay un medio propósito cumplido ahí. Y si se va a raptar al final, va a ser el rapto de la gran tribulación, entonces, ¿cuál es el propósito del rapto? Si van y al mismo momento van a venir, ¿de qué se trata el rapto? ¿Cuál es el propósito en sí? Son cositas que nosotros tenemos que ir poniendo en perspectiva al ver lo que la palabra del Señor nos dice y las interpretaciones que dan otras personas. Ahora, si la iglesia estuviese en la tierra durante la primera parte de la gran tribulación, su condición sería, por decirlo, indigna de ser la esposa del Cordero, de ser la novia de Cristo, porque la novia se tiene que mantener sin mancha y sin arruga, ya lo dijimos. ¿Sí? Y al mantenerse sin mancha y sin arruga, está diciendo que no tiene que haber ninguna relación con el mundo, mucho menos con el anticristo. Entonces, vendría a estar como en un estado un poquito indigno del santo de los santos. Así es que son cositas que debemos tener en cuenta cuando interpretamos. Son las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo, nada tienen que ver también con la iglesia. Porque la iglesia, y lo he dicho muchas otras ocasiones, siempre se le dijo que velara y orara. A la iglesia no se le dijo, esperen que cuando vean esto y esto y esto, entonces va a ser el rapto. O entonces es que me los voy a llevar. O entonces es que ustedes tienen que prepararse. No. La iglesia en sí no espera señales para el encuentro con nuestro Señor. Amén. La iglesia se le dijo, velad y orad porque no sabéis el día ni la hora. En otras palabras, ¿qué es lo que aprendimos la semana antepasada? Está preparados, todo el tiempo está preparados. Y como yo siempre lo digo, por diferentes razones, y lo vuelvo a repetir hoy, es que debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora en que le vamos a entregar cuentas al Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, y no por el rapto, sino porque tal vez nos apachurre un carro por ahí, o se nos para el corazón, nos dé un derrame cerebral. Cualquier cosa nos puede llevar a la presencia del Señor, eso tenemos que estar listos. Y si es el rapto, pues glorioso día. Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Entonces planche sus vestiduras y no se manche. No se ríen. ¿Qué pasó pues? Yo quiero que esto sea ameno para que usted lo realice, lo entienda. Amén. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque Jehová ha dicho, y Él lo ha puesto en su palabra, y por eso mismo es que nosotros creemos en ello. Amén. No nos vamos a dejar guiar por lo que los hombres digan, sino por lo que está escrito en la palabra. Y no me cansaré de decir eso. Amén. Ahora, la esposa del Cordero, la esposa, la novia, tiene que ser pura y sin mancha. Amén. Tiene que ser digna de Él. Amén. Okay. Tiene que ser digna de Él.
digna del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, es santo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que mantenernos santos, sin mancha, sin arruga. Y como decía, las señales que han de preceder a la segunda venida del Señor no son para la iglesia. No esperamos señales, ninguna de esas señales dadas a Israel sobre la segunda venida de el Mesías jamás se le fue dado a la iglesia. A la iglesia se le dijo que viviese en la luz de la inminente venida del Señor Jesucristo y llevársela al cielo. Eso es lo que esperamos. ¿Cuántos esperan eso? Hay versículos bíblicos, sí. Juan capítulo 14, verso 2, 3. Hechos capítulo 1, verso 11. 1 Corintios 15, 51. Filipenses 3, 20. Colosenses 3, 4. Tesalonicenses 1, 10. 1 Tito 6, 14. Timoteo. Santiago 5, 8. Pedro 3, 3 y 4. 1 Tesalonicenses 5, 6. Tito 2, 13. Apocalipsis 3, 3. Todos advierten al creyente que debe de estar preparado al mismo tiempo que el Señor venga. Usted tiene que estar listo y preparado para irse con Él. Y no esperando señales. Ay, ahora sí, ya son señales, hay que prepararnos. No, tenemos que estar siempre preparados. ¿Okay? Las señales las tomamos no para prepararnos, sino para saber y entender que los tiempos que vivimos ya son tiempos finales. Amén. Y que la palabra del Señor es eficaz y se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora, en Jeremías capítulo 30, voltea para allá conmigo, vamos a abrir Jeremías capítulo 30, versos, vamos a leer del 5 al 11. Como decías, es palabra de Dios, así ha dicho Jehová. Empieza el verso 5. Jeremías 30, verso 5. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob, para Israel, para los judíos. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ellos, dice, será librado. Aleluya. Verso 8, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé las coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Verso 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de los de la tierra de cautividad. Jacob volverá, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones, entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Oiga, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Wow. Oiga, si el Señor le dice esto a Israel, ¿cuánto más a los que son olivos silvestres, a los gentiles, a nosotros? ¿Se da cuenta?
Esto es lo que está hablando Jeremías acerca de ese tiempo que no va a haber ni ha habido un tiempo así de prueba para Israel. Un tiempo de tribulación. Aquí lo dice la apretura de Jacob. Es cuando se va a volver un tiempo difícil para Israel. Entonces, ¿cuándo es que este es el tiempo? ¿Cuándo es que esto se va a llevar a cabo? Entonces aquí es donde vemos lo que nos dice Daniel. En Daniel capítulo 9, el verso 24 en adelante, nos habla acerca de esas profecías. Amén. Ya lo leímos. Hermanos. Y dice allí que está establecido para Israel ese tiempo. Un tiempo que está dividido en diferentes tiempos. Primero, 7 semanas. Y quiero pedirles disculpas porque 2 semanas anteriores yo decía 9 semanas. Y revisando mis notas y decía, no, son 9, son 7. ¿Ok? So, discúlpenme ahí, los que lo vieron en el video también, han de haber dicho, pastor, te has equivocado porque 9 y 62 son 71, ya se pasó de 70. Amén. So, no, estábamos mal allí cuando dije 9, son 7. Y ahí lo dice claro, ya lo leímos, 7 semanas y después de las 7 semanas, 62 semanas más y se le quitará la vida al Mesías. Y vamos a entrar en detallitos ahí. ¿Cuántos quieren? Amén. Es algo bien hermoso cuando estudiamos la palabra y cuando sabemos realmente qué es lo que va a pasar de acuerdo a ella. Para que así también, dice la palabra que nos debemos confortar nosotros mismos, a nosotros mismos con esto. Amén. Podemos decir que el designio de Dios en la gran tribulación tiene propósitos. ¿Por qué Dios quiere traer la gran tribulación y especialmente meter a Israel en ese tiempo de tribulación? Lo leímos ya en la profecía de Jeremías. Dice ahí, no te dejaré sin castigo. Wow. Y no te dejaré sin castigo. ¿Por qué? Porque el Señor, usted sabe muy bien, los que estudiamos y hemos leído la Biblia, que a través de todo el tiempo, desde que Dios empezó a través de Abraham a escoger un pueblo para sí mismo, Él empezó a decirles que busquen la santidad, que se porten bien, que se metan de lleno a cumplir sus mandamientos y serán bendecidos. De otra manera, no lo serían. Y desde entonces el pueblo siempre anduvo cavilando entre dos pensamientos. Uno para allá, otro para acá. Habían otras naciones que los influenciaban, como el mundo influencia hoy también a los cristianos que se dejan. Y si no se portan bien, el Señor no les va a bendecir. Es lo que aprendemos en toda la historia de Israel, que si te portas bien con Dios y le obedeces, Dios te bendice y estará contigo. Si no le obedeces y haces lo que a Dios no le agrada, pues Dios no estará contigo y no va a haber bendición. Y si no hay quien te proteja y te supla y te ayude, el enemigo va a hacer de las suyas. Y ese anda como león rugiente buscando a quién. Así es que nosotros tenemos que ser inteligentes y escoger lo mejor, ¿verdad? Y lo mejor es servir a Jehová. Servir y obedecer a Dios. Si quieren ser bendecidos, no necesita mucha inteligencia para decidir eso. Amén. Entonces hablamos de que Dios quería primero preparar a la nación de Israel. ¿Por qué lo va a meter a la tribulación? Porque según el profeta Sofonías, en el capítulo 12 en adelante, habla acerca del por qué en sí Dios lo va a meter en esa tribulación. Es en el cual el Mesías, rey, llevará un perfecto cumplimiento de todos los pactos con Israel. Ahí es donde Dios va a empezar a liberar a su pueblo, lo va a salvar, como acabamos de leer en la profecía, dice, y de ella será librado, será salvo Israel.
Cuando ya leemos en el Nuevo Testamento, las referencias también nos hablan de que y Israel todo será salvo, todo Israel será salvo, dice. Pero todo aquel que reciba al Mesías, el que no lo reciba no va a ser salvo. Porque solo Cristo es el camino para llegar al cielo. Amén, hermanos. Ahora, su reino terrenal, Él lo va a establecer y los santos, su pueblo redimido, estarán con Él siempre. Esas son las promesas de Dios. Amén. Y dice que reinaremos con Cristo, porque Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Aleluya. Amén. Así es que más vale que nos preparemos bien hoy y conozcamos de las leyes del reino de Dios, para que al ser reyes podamos regir como Él, ¿verdad? Con toda la autoridad del reino de Dios, con todo lo que el reino de Dios es, significa y demanda. Amén. Y si el Señor ha decidido que usted sea sacerdote, tiene que aprender de las leyes y los mandamientos de Dios para instruir al pueblo o lo que Dios quiera que usted vaya a hacer en el reino celestial. Amén. Así es que tenemos mucho trabajo por delante. Lo bonito de todo esto es que no va a haber cansancio. Ya nadie se va a cansar. Hoy trabaja 8 horas, 10 horas al día y llega a la casa arrastrando los tenis. Apenas ya. Cuando trabajemos para el Señor en el tiempo futuro no va a haber cansancio. Porque no nos vamos a cansar. De todo eso hemos hecho referencias anteriormente y yo siempre me emociono mucho cuando hablo de eso. Así que mejor le seguimos. ¿Estamos aquí? Ok. Ahora bien, hay otra cosa. No solamente preparar a la nación como un remanente para Israel, para Dios, sino que también para hacer juicio. Dios por la tribulación va a traer juicio a las naciones. Y lo leímos también en Jeremías. En la profecía nos dice de que Él va a tratar con las naciones y las va a juzgar y les va a pagar conforme sus hechos. Entonces en la gran tribulación vemos de que Él va a derramar sus juicios sobre el reinado del anticristo, y ese es juicio sobre las naciones. Porque dice en diferentes lugares en la Biblia encontramos, y la tercera parte de los hombres murió por tal y tal plaga. ¿Cuántos lo han leído? Ese es juicio de Dios. Y va a ser para todos aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Porque cuando lo aceptamos a Él, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo es que toda esa palabra donde habla de que nada, dice el Señor, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? Oiga, sin un cabello, ¿cómo es que vamos a pasar por la gran tribulación la iglesia? No. Amén. No sé cuántos se animen más a servir al Señor con esto, pero yo cada día me emociono más. Le digo, Señor, hasta el final. Aleluya. Eso tiene que hacer juicio. Cuando usted habla, ve en Mateo capítulo 25, versos 31 en adelante, así como también en Isaías 24:1. Tome nota, por favor, de las citas bíblicas para que usted las estudie en su casa, porque aquí no tenemos suficiente tiempo. También agrégale Jeremías 25, capítulo 32. Amén. Apocalipsis 3:10, ahí dice, y vendrá juicio al mundo. Especialmente el 10 cuando dice, he aquí por cuanto has guardado la palabra, mi palabra, dice el Señor. Yo también te guardaré ¿de qué? De la hora de prueba que viene al mundo. Dios va a traer juicio a este mundo. Esas son dos cosas que debemos tener en cuenta. Dios quiere salvar a su pueblo, el remanente de Israel, aquellos que le reciben como su Señor y Salvador, como el Mesías, y para juzgar a las naciones. Es un propósito, entre varios más. Vamos a poner un par de propósitos aquí para la gran tribulación. Son las 70 semanas de Daniel, es lo que nos refleja el tiempo específico de cuando esto se va a cumplir. ¿Cuántos quieren saber?
Dígale que está a su lado, qué bueno que vinimos hoy. Son muchos los lugares de la profecía de Daniel que apuntan, hermanos, con precisión a eventos escatológicos. Algunos han sido mencionados ya anteriormente, ya los hemos hablado, ya hemos hablado de eso, hemos hecho comentarios. Otros también quedan por hablar de eso. Vamos a estar entrando cada día más en eso para que podamos tener una perspectiva, un panorama más amplio de lo que es la profecía bíblica conforme los tiempos del fin. Amén. Ninguno de nosotros puede decir delante del Señor, yo no sabía, yo no supe, a mí nunca me dijeron. Porque estamos aquí. Amén. Vamos a ver entonces la oración de Daniel. En su maravillosa oración, Daniel ruega a Dios que se apiade del pueblo en favor del cual ha obrado tantas maravillas. Especialmente lo vemos cuando sale de Egipto, ¿verdad? Prodigios, maravillas. El Señor abre el mar para que ellos pasen. Hace grandes cosas por su pueblo. Amén. La ciudad santa de Israel, cómo la puso en alto Dios. El santuario, una cosa hermosa donde no puede entrar nada inmundo. Todo eso Dios le dio un valor inmenso. Pero aquí dice también que esta ciudad será desolada, que ese santuario iba a ser asolado, iba a ser destruido. Y Daniel había estudiado los escritos de Jeremías, especialmente como acabamos de leer Jeremías 25, y anhelaba él la reconstrucción de la ciudad, del templo. Decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y él se pone a orar, porque tiene esa inquietud por su pueblo. De ahí que él tenía esa angustia, porque miraba que estaba todo destruido. Y él ora, ¿cuándo, Señor, se va a llevar a cabo? Entonces la respuesta de Dios la manda a través del arcángel Gabriel. Y llega y le dice, Dios responde a Daniel antes de que éste termine su oración. Él está orando. Qué bonito, ¿verdad? Una respuesta así. Imagínese si usted se pone a orar y le empieza a pedir a Dios y en cuanto usted ni siquiera ha terminado, cuando ya llega la respuesta. Aleluya. Porque así es Dios. Él conoce nuestras palabras antes que las digamos. Él conoce nuestros pensamientos. Él está millas adelante de nosotros. Aleluya. Y le dice, tranquilo, no te desesperes, Danielito. Tú eres bien amado, le dice, tranquilo. No te desesperes, porque el tiempo ya está establecido. Todo está establecido. Y hay 70 semanas que están establecidas para tu pueblo y son divididas en 3 grupos. 7 semanas, 62 semanas y una más al final. Y de esa es de la que hemos hecho mención, la del final, la que nosotros conocemos como la semana de la gran tribulación. Amén. ¿Estamos en perspectiva clara ahora? Ok, entonces fíjense lo que dice. Hay algunas observaciones que debemos tomar en cuenta para entrar de lleno a lo que es la gran tribulación, porque ahí vamos a ver cosas que a muchos tal vez los asusten. La semana de Daniel significan semanas de años. ¿Okay? No son 70 años, son 7 semanas, luego 62 semanas, luego otra semana. En total 70 semanas de años. ¿Ok? Y esta interpretación era común en la antigüedad. Los antiguos, especialmente los judíos, conocían esta forma de ver que cuando Dios hablaba de semanas, muchas veces era de años, no de días. ¿Ok? Daniel había estado pensando en un múltiplo también de 7 años. Usted lo puede leer en capítulo 9, verso 1.
verso 1 o 2, ahí habla acerca de lo que él ha estado pensando. Sabía que ese múltiplo de 70 años era un tiempo de juicio por los 490 años que la tierra pasó sin tener reposo. Y esa es una explicación que muchas de las veces nosotros no entendemos o no nos la han dicho o no la hemos estudiado. Pero eran 490 años de sábados quebrantados. No los habían llevado a cabo como el Señor les había establecido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted divide 490 entre 7, ¿cuánto le queda? 70. Entonces Dios hace ver, si usted lo puede estudiar un poquito más adelante o durante la semana en su casa, Segunda de Crónicas, nos habla mucho de eso, versos 21, capítulo 35, 36, por ahí. Anótelo. 35, 36 es el capítulo, versos 20 en adelante. Y ahí nos habla acerca de eso. Además había una común semana de años que se usaba tanto en recuentos civiles como religiosos. Eso lo vemos en Levítico 25, donde habla acerca de esas cosas. Cuando habla en el 25, verso 8, especialmente, usted puede encontrar allí acerca de eso. Anote, por favor. Y no solo eso, sino que cuando se deseaba referir a semanas de días, lo vemos en Daniel capítulo 10, que habla de eso, verso 2, verso 3. Y se añade el vocablo hebreo para días como los días del Yamín. Yamín quiere decir, es el término hebreo para días. El término de semanas es el Shabuín. ¿Ok? Y yo si no lo menciono, no lo estoy pronunciando bien es porque yo no sé hebreo. ¿Ok? Y lo más importante, si se quiere dar un sentido literal a las semanas únicamente en un periodo de semanas, de años, cumple con las condiciones que se requiere el contexto. Cuando nosotros vemos y estudiamos el contexto, como que exige que sea interpretado de esa manera. Así es que nosotros estamos en una perspectiva más clara, o por decirlo, más hermenéuticamente hablando, en nuestra interpretación. Amén. La profecía tiene que ver con Israel y con Jerusalén únicamente. Eso es lo que quiero hacer énfasis. Muchos, como otra vez, quieren meter a la iglesia en la gran tribulación, cuando la profecía es clara, cuando le dice el ángel a Daniel, para tu pueblo. No está diciendo para todo el mundo. ¿Verdad que no? ¿Por quién estaba orando Daniel? Por su pueblo, por la santa ciudad, por el templo. Los muros habían sido derrumbados. Y él está clamando a Dios. Él quería una respuesta para su pueblo. El mundo allá, eso es aparte. Los gentiles estaban aparte. Y le dice, mira Daniel, no te preocupes por tu pueblo, porque para ellos está establecido este tiempo. ¿Ok? La última semana de las 70 semanas de Daniel no corresponden en ninguna manera a la iglesia, no tiene nada que ver la iglesia con ellos. Pero muchos se la interpretan metiendo a la iglesia ahí. Ay, no, sí, muchos van a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, así lo interpretan. Respetemos eso, está bien. Pero nosotros no. Lo estamos viendo conforme a lo que estamos viendo en la palabra. Aquí está diciendo que la profecía de 70 semanas son para Israel. ¿Qué tiene que ver los gentiles ahí? Nada. Y nada es nada. Amén. De ahí la fuerza de la preposición hebrea al que quiere decir sobre, como una carga que pesa sobre el pueblo judío. Por eso lista está establecida sobre tu santa ciudad. Entonces cuando se estudia más el hebreo, se está haciendo énfasis en estas preposiciones cuando se escribe, y eso le da el énfasis a lo que se está refiriendo. Es para Israel, sobre tu pueblo. Amén. Y esas son cositas, detalles que muchos
se les van por arriba. ¿Okay? Una carga, las pruebas, las tribulaciones, persecuciones, etcétera, por las que Israel, el pueblo judío, tiene que pasar, tendrá que pasar hasta que venga su gran libertador. Amén. Y que expíe su pecado y lo introduzca a la justicia en el nivel perfecto tantas veces anteriormente profetizado. Dios le ha profetizado tantas cosas buenas a Israel que Dios las va a cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Y si y quiere ver gente alegre, aleluya, es que eres el rey de reyes. Amén. Sonríe, a Cristo le ama. Porque era tanto el pesar que tenía también, como lo vemos en estos hombres que amaban a su pueblo, como Daniel, Nehemías también. Y él se muestra triste y le dice, bueno, ¿por qué está tu semblante así? Le dice, el rey lo notó. Yo creo que Nehemías haber temblado ahí, haber dicho, ay, ya me tocó. Pero ¿cómo no voy a estar triste, rey? Si el pueblo de donde yo vengo y todo está destruido, todo está en ruinas. Y ahí es donde el Señor le da gracia. Y el rey le dice, ok, ve con todos estos acá y allá. Y le dio cartas para que fuera y llevara madera y llevara de todo para reconstruir otra vez. Y se fue. Esa orden es la que se toma como de Nehemías en adelante. Amén. Cuando tenemos en cuenta este decreto, se da en el mes de Nisan. Y los 483 años que cubren las primeras 69 semanas de Daniel llegan, oiga bien, exactamente según el cómputo más probable, ¿ok? Al año 30 de nuestra era. Al año 30 de nuestra era. Y es la fecha más probable para cuando Cristo muere. ¿Okay? Muchos dicen, ay, pero el Señor murió de 33 años y medio por ahí. Es lo que se cree, sí, pero hay ciertas anomalías en el calendario que se pierden alrededor de un día, porque no se tomó como inicio el año 0, sino que empezó 1, no se tomó el 0. Cuando empieza, ¿se acuerda que estamos hablando de 300 años antes de Cristo? 200 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo, un año antes de Cristo, y después dice un año después de Cristo. Esto no se puso un 0, no se tomó en cuenta el 0. Entonces ahí se piensa que se pierde 1, más 3 años más 3 que se pierden por anomalías de los calendarios, porque cuando se hicieron los cambios, del cambio lunar, el cambio solar, y hubieron muchas anomalías, cosas que no se tomaron en cuenta. Entonces se cree que es exacto, pero cuando llega el tiempo, el cumplimiento, según esos cómputos de lo que se ha sacado, tomando en cuenta esas anomalías en el calendario, se ha llegado a especificar más claro que el tiempo que se cumplen las 62 semanas de la profecía de Daniel es cuando el Señor entra a Jerusalén. Y los judíos lo aclaman y le dicen, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? Lo vemos en la Biblia. El Señor manda a los discípulos y les dice, vayan y tráiganme un hijo de pollino que está ahí, un burrito, y tráiganmelo. Porque esa es la costumbre en el pueblo judío, en los israelitas, que cuando hacía su entrada triunfal, el rey entraba en un pollino. Lea la historia de los reyes. Especialmente cuando David entra a la ciudad de Jerusalén, entra montado en un pollino. Esas eran las costumbres. Por eso él les manda y le dice, aquí tu rey, cumpliendo la profecía, viene montado en un pollino. Oh Sión, le dice, ¿verdad? Aquí tu rey vendrá a ti montado en un pollino. Y ahí se cumple cuando el Señor entra a Jerusalén y todos allí están, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir Hosana? La palabra Hosana, ¿qué significa? No me quiera presumir, dígame si sabe o no sabe. Dice, sálvanos, quiere decir. Sálvanos ahora, eso quiere decir. Hosana quiere decir, sálvanos.
Entonces lo que le estaban pidiendo a Jesús era que lo salvara. Por eso los escribas y los fariseos, oye lo que estos dicen, ¿cómo es que este los puede salvar? ¿Estamos entendiendo? Por eso se enojan. Oye los que están diciendo esto. Ahí le dice el Señor, ¿no has oído que de los que maman Dios perfeccionó la alabanza? Aleluya, ¿verdad? Y son cosas que a veces no entendemos, pero si las estudiamos, hermanos, vamos a entender mejor. Y la palabra del Señor nos hará ver realmente lo que Dios ya tiene establecido para cada uno de sus pueblos, tanto gentiles como judíos. Aleluya. El dato importante de toda la porción allí, que vamos a ver más adelantito, es acerca del príncipe. Y a veces algunos como que los diferencian un poquito ahí acerca cuando habla de los príncipes. ¿Y de qué estoy hablando? La razón por la que se cumple este tiempo de las 62 semanas, aparte de las otras 7 que esto cumple 69 o completan 69 semanas, es cuando él entra a Jerusalén. ¿Ok? ¿Y cómo es que sabemos? ¿Jesús sabía el tiempo que estaba viviendo? Claro que sí. Especialmente cuando vemos la aclamación de Jesús, que él, en Lucas 19, a ver si lo podemos leer, anote esa cita bíblica. Lucas 19, verso 41, perdón. A ver si lo podemos poner, hermanos, ahí arriba. Lucas 19, verso 41. Aquí se cumple. Jesús sabía, Jesús conocía el tiempo que estaba viviendo. Aleluya. Pues ¿sabe qué? Una de las cosas es que él tenía que saberse por lo menos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento a los 12 años, mínimo. A los 13 años en Jerusalén, en Israel, ya un niño es considerado hombre. Varón ya, y lo presentan como ya varón de un hogar. ¿Amén? Ya no es un niño. ¿Están conmigo? Si lo tenemos ahí, Lucas 19, 41. ¿Qué dice, hermanos? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué lloró? A ver, sigamos leyendo. ¿Qué fue lo que dijo? Oh, si tú también conocieses. O sea, Jesús sabía el tiempo. Si tú también conocieses, o al menos dice, en este tu día, lo que es para tu paz, Cristo iba a morir. Mas ahora está cubierto de tus ojos. No entendieron lo que estaba pasando. En ese mismo momento se estaba cumpliendo la profecía de Daniel. Las 69 semanas se estaban cumpliendo hasta ahí. En otras palabras, decía Jesús, podía estar diciendo, si me hubieran recibido como su Mesías, no tendrían que pasar por la gran tribulación. Por eso él llora, porque no sabe lo que viene. Oh, tú que apedreas a los que te son enviados, no conociste el día de tu visitación. Hermanos cristianos, nosotros tenemos que entender el día de nuestra visitación. Fue cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo y tenemos que vivir en santidad para estar siempre con Él. Y ese día de nuestra visitación tiene que permanecer firme, porque no queremos que Él llore diciendo, no te diste cuenta de lo que perdiste. Tenemos que estar listos, preparados, velando y orando, porque su venida está a la puerta, hermanos. Aleluya. Por cierto, en este tu día, lo que es para tu paz, en aquel domingo de Ramos, día de 9 del mes de Nisan, se cumplían exactamente las 69 semanas. 483 años de la profecía de Daniel, lo que el ángel estaba explicando a Daniel, que estaba establecido sobre su pueblo. Tras esas semanas, el Mesías príncipe había de ser cortado de su pueblo. Se estaba cumpliendo. Y a las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Lo leímos.
¿Verdad que sí? Ahí lo dice. Entonces, se estaba cumpliendo exactamente ahí. Ahora, si se cumplen ahí las 62 semanas más las 7 anteriores, son 69. Queda una, falta una para las 70. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Y ese qué bonito. El dato más importante de toda la porción que hemos leído es acerca de ese príncipe mencionado ahí, ¿ok? Cuando nosotros vemos esto, vemos que una exégesis correcta del pasaje bíblico nos va a llevar a una mejor interpretación. ¿Ok? Con el comienzo, en el verso 27 de la profecía de Daniel, la norma gramatical más elemental exige que el sujeto sea el antecedente más próximo. Eso es lo que exige. Ahora, si ese antecedente no puede ser otro que el príncipe, entonces estamos hablando del verso 26. En el verso 26 se dice de él que viene. ¿A qué me estoy refiriendo? Vaya otra vez a Daniel, capítulo 27, y luego el verso 26, donde habla acerca de un príncipe que ha de venir. ¿Estamos ahí? Aleluya. Cuando nosotros estudiamos y vemos allí, vamos a hablarlo por el idioma hebreo, cómo se tiene que aplicar esto. ¿Okay? Y cuando hablamos de diversos verbos, artículos y toda clase de cosas que lleva la ortografía o cómo se debe escribir correctamente en el idioma hebreo, podemos darle mejor interpretación. Entonces nosotros estamos viendo aquí que si en el verbo que aquí se usa es el verbo hirvir y la forma hitfil. Lo estoy leyendo como está escrito en la manera que yo lo pueda leer. Cada una de ellas está hablando de una forma causativa, o lo que causa o lo que provoca para que podamos tener la interpretación que estamos dando. ¿Me estoy explicando, hermanos? Más o menos. ¿Ok? Ahora, cuando vemos el verbo grabar, ese es el verbo que nosotros lo traducimos por prevalecer. ¿Ok? Por tanto, su significado no es confirmar un pacto. Cuando el príncipe aparece, dice que va a confirmar el pacto con muchos. Lo leímos en la Biblia. ¿Amén? ¿Sí estamos aquí? Que va a confirmar un pacto. A la última semana va a confirmar un pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana dice, lo quebrantará. Estamos hablando de la última semana. Ahí ya estamos hablando de la última semana. Entonces, ¿qué príncipe es este? Cuando leemos ya en el Nuevo Testamento también se hace referencia donde dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo, el anticristo. Amén. Satanás. Entonces, cuando estamos viendo aquí, hay unas interpretaciones bien bonitas que nos hacen ver más claro todo. Ahora fíjense bien, cuando nosotros vemos que es evidente que el pacto será llevado a cabo entre el anticristo y el pueblo de Israel. ¿Quiere voltear conmigo allí otra vez a la profecía de Daniel en el verso 27? Verso 26 vamos a leer, capítulo 9 de Daniel, versos 26 y 27. A ver si lo podemos poner arriba, o lo voy a leer aquí. ¿Y lo tenemos ahí? Hermanos. Verso 26, ¿qué dice? Después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Se le quitará la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Mas no por sí, dice, porque se acuerdan que dice, aquí yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Eso quiere decir eso. Ahora, el pueblo de un príncipe, ¿qué príncipe? ¿A qué príncipe se está refiriendo? Es Satanás.
Y este príncipe va a venir, o sea, no ha venido, va a venir. ¿Ok? So, lo que les quiero dar a entender aquí, ahora póngame atención acá. Si estamos viendo que la profecía nos está llevando al final de las 69 semanas donde Cristo muere, ¿cuántas semanas nos quedan? Una. Y es la semana de la gran tribulación, la que la Biblia, ya lo leímos, es la que nos dice que va a ser la apretura de Jacob. Va a ser la tribulación de Israel. Esos últimos 7 años de la profecía se tienen que cumplir. Y no en porciones ni en partes, se tienen que cumplir los 7 años. Entonces la iglesia no tiene nada que ver allí. Amén. Por eso es que creemos que la iglesia no pasará a la gran tribulación. Esta es una prueba de muchas más que hay. ¿Ok? Ahora, si estamos viendo aquí que Él está diciendo que no vamos a pasar por la gran tribulación, ¿por qué nos meten ahí? Hay interpretaciones diferentes, como le dije. Ahora, las 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, no para nosotros. Así que usted tiene que darle gloria y honra al Señor porque Él nos ha prometido que no vamos a pasar por ahí. Aleluya. Y hay un montón de cosas que más adelantito vamos a estar viendo. No me gustaría adelantar mucho porque si no me pueden confundir más, si es que alguno está confundido. ¿Todos estamos entendiendo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos acercando ahora? Que cuando nos habla de esto, nos está diciendo de que usted y yo somos el pueblo gentil. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Cuando se cumplen las 69 semanas, hay un lapso de tiempo que ya no se cuenta. Porque la semana 70 de Daniel tenía que continuar, según algunos, continuó sin ningún espacio de tiempo en medio. ¿Ok? Y por eso es que muchos dan interpretaciones diferentes. Ahora, ¿cómo es posible de que no acepten que hay un tiempo en medio de la semana 69 y la 70, ¿okay? Que es el tiempo que nosotros creemos es el que estamos viviendo, el de la iglesia? ¿Me explico, hermanos? Hay un tiempo que muchos no aceptan, el tiempo de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo. Entonces digo, entonces ¿hasta qué tiempo estamos ahorita? Ya pasamos más de 7 años de gran tribulación, entonces. Ahora, cuando dice que se le va a quitar la vida al Mesías, se le quita la vida al Mesías y ¿qué es lo que dice la Biblia? Sigamos leyendo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿En qué tiempo sucedió eso? Muchos creen que esa es la gran tribulación. Que cuando el pueblo de Israel fue destruido en el año 70, okay, y el templo fue destruido en el año 70 de nuestro tiempo, que eso es la gran tribulación, que siguió. Pero si ustedes se dan cuenta, son más de 7 años. Estamos hablando del año 70. Si la vida se le quitó la vida al Mesías en el año 30, por decirlo, o 33, como nosotros lo creemos más, ¿verdad? Para el año, ¿cuántos años hay? Para el 70. Más de 40 años. Alrededor de 40 años. No son 7. Esto es otra prueba de que no es ese tiempo. Y muchos ponen que ese tiempo fue cuando el pueblo fue destruido por el pueblo de un príncipe que había de venir. Pero si usted se está dando cuenta, allí, eso no es cumplimiento de la semana 70. Amén. Y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si eso hubiera sido la gran tribulación, pues entonces ¿qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿Me explico? Entonces, no, eso no fue la gran tribulación. Ese tiempo fue un tiempo en el que Dios, Jesús, le ha dicho a los cristianos y aún a los judíos, les dijo, he aquí que es necesario que paséis por tiempos de tribulación.
no por la gran tribulación. Por eso a la iglesia se le ha dicho que sí, no os preocupéis porque vendrán problemas, tendrán dificultades. ¿Qué les dijo? Pero no temáis, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Ustedes también pueden vencer. Pero eso no es la gran tribulación. La gran tribulación va a ser un tiempo inimaginable, un tiempo que nunca ha habido ni habrá, dice la palabra, como ese tiempo. Y es donde se verán los juicios de Dios descender de los cielos. Usted va a ver estrellas descender del cielo. Dice que así como la higuera es azotada por el viento y deja caer los higos, así van a caer las estrellas, dice. ¿Se imagina? Algunos le han querido dar una interpretación más literal y dicen, es que cuando los volcanes hacen erupción tiran todas esas piedras de fuego y eso es lo que va a llover sobre las ciudades. Muchos científicos piensan que el gran volcán de acá de Estados Unidos, ¿cómo se llama? El de que muchos van allí y es un lugar turístico, no van a ver allí los geysers y todo lo que hay ahí. Ajá. ¿Cómo se llama el lugar ese? Yellowstone. Que si ese volcán hace erupción, hermanos, se acaba todo. Tremendo, ¿no? Así es que, hermanos, yo la verdad les digo, tenemos que estar preparados. Porque lo que estamos viendo que está sucediendo hoy en día es ya la puerta para que el anticristo aparezca. Todo se está preparando. Todo ya está listo. Amén. Según Daniel 9:26, no se quitará la vida al Mesías, el ungido, antes de la semana 70. Sí, se le quitó en el 69. Después de que hubieran transcurrido 7 semanas y las 62 semanas, se le quitar la vida al Mesías. Esto significa que hay un intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Lo que nosotros creemos es el tiempo de la iglesia, el tiempo de gracia. La crucifixión de Cristo sucedió durante ese intervalo, inmediatamente después de su entrada triunfal, como lo constituye la semana 69. Le digo, cuando Cristo muere, ya era más de la semana 69. Ya habían transcurrido otros días más. Pero la semana 69, como lo dije, se cumple cuando Él dice, no conociste el día de tu visitación. Y llora, porque en ese momento se estaba cumpliendo la semana 69 de la profecía de Daniel. Entonces, cuando muere Cristo, ya muere después. Entonces, Cristo anticipó ese intervalo cuando profetizó, y con esto vamos a cerrar. Cuando Él profetizó el establecimiento de la iglesia. Busque Mateo 16. Pónganme ahí Mateo capítulo 16, por favor, verso 18. Fíjense lo que pasa, Cristo profetiza, o mejor dicho, anticipa el tiempo de la iglesia. El intervalo de tiempo entre la semana 69 y la 70, el que nosotros estamos viviendo y que ya estamos viviendo los últimos días. Mateo 16, 18, ¿qué dice? Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué va a pasar? Edificaré mi iglesia. Oiga, si la gran tribulación iba a ser en la semana 70 y iba a ser ahí, entonces ¿dónde va a aparecer la iglesia? ¿En qué tiempo? Él estaba por entrar a Jerusalén y cumplir la profecía de la semana 69 de Daniel. Ya estaba cumpliendo en ese tiempo ya, y ahí les dice, de ahora en adelante se establece la iglesia. Aleluya. Oh, aleluya.
De ese momento en adelante se establece el tiempo de la iglesia. Es el tiempo que estamos viviendo, porque la semana 70 de Daniel todavía no ha empezado, pero ya está por empezar. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Cristo profetizó también que la nación sería dejada de lado. Fíjense bien, Mateo capítulo 12, vamos a leerlo también. Verso 42. Aquí se prueba el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Mateo, ¿qué le dije? 21, verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír, la sabiduría de quién. Y he aquí más que Salomón, el que está en este lugar, el que sigue, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale, ese está mal, ¿no? Estamos mal ahí. Es 21, por favor. Estamos mal, no, disculpen. Es 21. Capítulo 21. Chapter 21. A lo mejor porque lo estoy diciendo en español. Verse 42 and 43. A ver otra vez. Nunca leíste en las escrituras. ¿Estamos bien ahí? ¿Ahora sí lo tienen ahí, hermanos? Ok. La piedra que desecharon, ¿quiénes? Los edificadores. Han venido a hacer la cabeza de ángulo. Y el Señor ha hecho esto. Y esa es cosa maravillosa a nosotros. Verso 43. ¿Qué dice ahí? Por lo tanto, por eso mismo, porque fue desechada la piedra y todo eso, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y le será dado a los gentiles, a los que produzcan frutos de él, para él. ¿Se acuerda? Dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el que dé buen fruto. Jesús estaba hablando de la iglesia, que como no lo recibieron, lo crucificaron ese día, mataron al príncipe, al Mesías. Su nación fue quitada de ellos y le fue dada. Y él lo dijo, ahí lo profetizó. Dios será quitado de vosotros el reino y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí es donde también se le dice de que allí es donde se le está declarando a Israel algo que lo produzca, hacerlo con otro pueblo para que ellos vuelvan al Señor. Por eso os provoqué a hacerlo con otro pueblo, dice. Qué tremendo, ¿no? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí entendimos? Es el tiempo de la iglesia. Ese pueblo que se le iba a dar el reino somos nosotros, porque a nosotros el Señor ha dicho, he aquí que donde yo estoy, vosotros también estáis, y reinarán con él, dice, aleluya. Y al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de la majestad de las alturas, aleluya. Promesas de Jesucristo a la iglesia. O sea, el tiempo que vivimos es el tiempo de la iglesia. Muchos rechazan que el tiempo de la iglesia no debe estar en ningún lado. Pero este tiempo tiene que haber sido hecho, puesto allí conforme el plan divino, amoroso de Dios para con todos los seres humanos, porque por todos murió Cristo, no solo por Israel. Entonces eso nos está diciendo a nosotros que el Señor también le ha dado chance a los gentiles de ser salvos. ¿Y cuándo empezó? ¿Se acuerda? Va a predicar Pedro allá con los gentiles y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y hablaron en lengua y se queda Pedro, wow, también Dios le ha dado a los gentiles la llenura del Espíritu.
Aleluya. Es el tiempo de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La semana 70 de Daniel está por venir. Está por venir. Está por empezar. Tiempo de la iglesia. Aquí es donde usted, se puede cumplir, podemos decir que se está cumpliendo o se va a cumplir la profecía de Oseas capítulo 6. Versos 2 y 3, 1, 2 y 3. 2 días nos vendará, nos curará y al tercer día nos resucitará. ¡Aleluya! 2 días, 2000 años, al tercer día nos resucitará. Ya estamos en el año 3000, ¿sabía usted? Ya pasaron 2000 años. Ya llevamos 24 del tercer. Ya pasaron 2 días, según la profecía, o sea, y el tercer día vamos a ser resucitados. Ya estamos en el tercer día. ¡Aleluya! Leo la cita bíblica la próxima semana para que se emocione como yo. Dios, Cristo viene. Más vale que esté listo. Dígale que está a su lado. Más vale que esté listo.